Hola, hola, yo soy Pablo Navarro, artista nacional, y hoy les quiero hablar de un artista cuya obra de su vida hasta el momento, hasta hace muy poco tiempo, de hecho, ha sido desconocida, pero que resulta en un compendio de trabajos, de estilos y una propuesta, además de exhibición y de conservación, que vale la pena rescatar y hacer una reseña. Venimos del cierre de año, estamos ya empezando proyectos y moviendo todo lo que cada uno y cada una quiere desarrollar, ¿verdad? Y él les deseaba en el video pasado una reflexión de que tengan un año lleno de errores, ojalá, y lleno de dificultades, porque esas son las que nos hacen sobrellevar y el aprendizaje y desarrollar aprendizajes. Pues en este caso quería compartirles de un artista que no es tan conocido, pero hace poco se desarrolló un esfuerzo importante. Pero antes quiero compartirles por qué. Este, a mí me gusta mucho el café, es una afición que siempre he tomado café, pero en los últimos años se ha despertado más y el año pasado para descansar me fui a Copey de Dota, pero no era el plan original. El plan original era estar en un lugar que se llama La Cima de Dota. De hecho, esta cabañita está en ese lugar. Después, si quieren ver, en la descripción les pongo los datos. Pero en esta cabaña era el plan original, solo era descansar. Nada más, ¿verdad? En los últimos días del año, hacer el cierre. De hecho, a este lugar ya hemos ido un par de veces. Y la primera vez que fuimos, fue el año antepasado, hace 2 años, bajamos a Dota a tomar café, ¿verdad? Evidentemente, a mí me encanta y es un lugar que, pero si uno va a esa zona, tiene casi que por parada obligatoria como eh, lugar must que hay que ir, que hay que visitar a Dota, ¿verdad? Y entre la cima de Dota y Dota está Copey. En Copey de Dota, hace 2 años, cuando pasamos, a mí me llamó mucho la atención un espacio, una galería que no estaba abierta en ese punto, o sea, era Semana Santa, entonces por supuesto que no estaban trabajando, pero afortunadamente el año pasado sí estaban trabajando, entonces bueno, nos encontramos con estos dos espacios, Casa Maurer y el rincón del artista cafetería. Em, para mi sorpresa, en este espacio que escénicamente dota la zona de los Santos y todas estas partes altas productoras de café son escenarios increíbles, montañas bellísimas, ¿verdad? Bueno, tenemos un país muy bonito, para nadie es secreto que Costa Rica es un país muy bonito, pero encontrarse en medio de Copey de Dota una galería de esta categoría, de esta calidad, que está muy bien hecho el proyecto y muy bien realizado, eh, además de que es un ambiente muy agradable, es una sorpresa como casi que viaje en el tiempo, ¿verdad? Le comentaba a un amigo los días después cuando regresamos de sí, de la zona de esta montañosa, pero también de la zona sur, que por otras cuestiones fui a la zona sur, que era como entrar a un vortex del tiempo por el tipo de obra que tiene. Pero ¿por qué entrar a un vortex, verdad? Porque uno podría decir, bueno, pero ¿qué tanto puede uno viajar en el tiempo con un espacio así? Y en realidad sí, sí hay un viaje en el tiempo porque en este espacio, Casa Maurer, se alberga la obra de un artista, aquí está, Jacques Maurer, que uno podría considerar como un talento oculto. Les voy a desarrollar ya casi por qué un talento oculto. Es un artista, o fue un artista más bien multidisciplinario, es decir, abarcó diferentes disciplinas, y aquí está. Su obra permaneció inédita durante mucho tiempo hasta hace realmente poco. ¿Por qué? Porque nunca expuso y ahora hay una galería honrando su trabajo. Tiene un estilo muy marcado por la experimentación con materiales y con diferentes técnicas, y entre sus principales influencias, en un vistazo rápido a la Casa Maurer y conociendo la obra de Jacques, uno encuentra que como los asideros estilísticos o las influencias estilísticas son la abstracción, el expresionismo, la estética cubista y el arte fauvista. Esta parte del arte fauvista
ya se las desarrollo porque tal vez no es tan conocido, ¿verdad? Uno habla de abstracción y sí, la gente tiene referentes, uno habla de expresionismo y sí, alguna gente tiene referentes, inclusive el cubismo, que es tan conocido, pero del arte fauvista no sabemos tanto. Su influencia podríamos ver como un legado que además de influir lo que está pasando, como esta divulgación en la comunidad de Copey, hay objetos personales que nos hablan de esta época que les digo que es como entrar a Casa Maurera, es como un viaje en el tiempo. Y este espacio propone la conservación del patrimonio, no solo de las piezas artísticas que tenía él, sino de algunos objetos personales. Aquí está una foto un poco más joven de Jacques, un artista francés que llegó a Costa Rica en el 53, entonces estamos hablando que es siglo XX. El siglo XX en el arte marca una ruptura importante. Recordemos que las dos guerras mundiales influyen profundamente en el fuero interno de los artistas y en el deseo de evidenciar el malestar, ¿verdad? No solo social que generaron las guerras y los conflictos bélicos mundiales, sino como esa inquietud o esa incomodidad interna que, que los hacía reflexionar en temas sociopolíticos y también en la psique humana, ¿verdad? Su obra se mueve entre el diseño de modas, la fotografía y la pintura, pero su mayor aporte artístico se centró en la escultura. Aquí tenemos algunos ejemplos de las esculturas de Jacques, un vistazo a su trabajo, donde encontramos que las esculturas tienen síntesis de forma y además las podemos identificar como esculturas que se mueven entre la no figuración, es decir, que transitan entre lo representativo, lo figurativo y lo abstracto. Cuando uno se refiere a figurativo, está hablando de objetos reconocibles en el mundo, ¿verdad? Tangible. Pero cuando habla de semifiguración, ya hay una estilización de la forma, ya hay un trabajo como más de desarrollo interpretativo. Entonces, bueno, les pongo aquí cuál es una definición cortita del movimiento abstracto. El movimiento abstracto es una corriente artística que se caracteriza eh, por no representar la realidad, sino que se centra en la forma, el color y la estructura. Se trata de un arte simbólico que comunica mensajes a través de líneas, colores, formas, distorsiones. Y el arte abstracto se opone al figurativismo, era lo que les decía, ¿verdad? La representación de las imágenes tal cual las vemos en los planos tangibles o reales, ¿verdad? Y la tradición occidental de imitar la naturaleza, esto que les digo. En su lugar, los artistas abstractos crean formas, colores, gestos y evocan emociones y sensaciones. Aquí lo podemos ver con estas esculturas. Jacques no solo se limitó a trabajar en escultura, sino que también trabajó con pintura. En el caso de estas pinturas, que podríamos entenderlas como fauvistas, tenemos varias características, pero antes quiero explicarles algo. Alguien podría decir, bueno, pero Pablo, ¿por qué hablar de un artista francés? Sí, está bien, está en Copey y te encanta el café y todo, pero ¿cuál es la influencia de esto? ¿Realmente nos permea y máxime si no expuso? Lo interesante es que el siglo XX sí afectó muchísimo la producción del arte y la plástica en Costa Rica. Uno no puede pensar a una Costa Rica en nivel de artes visuales o artes plásticas sin las vanguardias del siglo XX. Desde pensar en el Grupo 8, que es una influencia directa de la abstracción, ¿verdad? Acordémonos que el Grupo 8, liderado por Manuel de la Cruz González y por Felo, traen, casi que importan el arte abstracto a Costa Rica. Uno puede pensar que inclusive, no sé, Luisa González con sus piezas que se podrían entender desde el surrealismo, el mismo Amiguetti que en sus cromosilografías en las etapas últimas se apegó mucho al estilo expresionista. Uno no puede descartar que muchas de las cromosilografías tienen una recarga simbólica y como psicológica más pesada, que son piezas magistrales y una influencia directa, un referente importante en el arte de Costa Rica. Uno podría hablar de que sí, por ahí algunas polémicas en las críticas que se hacían en el gremio y Amiguetti participaba en esas críticas, pero una obra expresionista importante que le aporta al país. Un Max Jiménez, por ejemplo, que por ahí en el canal, si quieren buscarlo,
hay una entrevista que le hago a Laura Rae Cercone, historiadora y curadora del Museo de la Universidad de Costa Rica, donde ella nos explica que Max era un artista que se podría entender como un artista total. Pero volviendo, vean que las influencias europeas sí, sí permean la producción artística en el país, pero volviendo a Jacques, dicho esto de las influencias, entenderíamos que este tipo de pintura en particular, tal vez sí no la tenemos como tal, ¿verdad? A pesar de que inclusive en la actualidad hay artistas que trabajan más desde el cubismo, podríamos pensar en un Milo que tiene una obra cubista, el fauvismo no necesariamente está tan presente en la obra costarricense. Y bueno, ¿qué es el fauvismo? Los furiosos franceses, que es el término que se les asigna a estos artistas, se mueven en una línea que se podría describir de la siguiente forma. El fauvismo es un movimiento pictórico francés que se desarrolló entre 1898 y 1906 y se caracterizó por un empleo excesivo del color, que a menudo se aplicaba sin mezclar y directamente de los tubos de pintura producidos comercialmente en superficies amplias y planas. Vamos a verlo en las pinturas. Ahí están, son colores puros, o sea, uno ve esos rojos y esos amarillos y son colores casi que directos del tubo, con algunos efectos, con algunas texturas, pero sin mayor trabajo de color, ¿verdad? Otras características son la espontaneidad e incluso la tosquedad de los trazos, así como una sensación llamativa del diseño y de la superficie. Fue el primero en una sucesión de movimientos vanguardistas del siglo XX y ejerció una gran influencia en las tendencias casi contemporáneas y posteriores, como el expresionismo, el orfismo y el arte abstracto. Vean cómo todo está relacionado. El artista, y aquí hay una anécdota interesantísima, me mencionaba Gloria, que es una de las encargadas o la persona encargada de administrar este lugar, tanto la Casa Maurer como la cafetería, el Rincón del Artista. eh, y me lo hacía en forma de pregunta y fue muy interesante ese diálogo con ella, fue muy enriquecedor porque ella me decía, Pablo, es que si uno ve, y ahora lo vamos a ver en un recorrido de un videíto corto que yo grabé, si uno ve estas piezas y ve estas otras, entonces se refería a una pieza como más cubista y a una pieza de abstracción geométrica, pensaría que es un artista diferente. Entonces yo le decía, bueno, en realidad, por las fechas que usted me dice, que emigró Jax a Costa Rica, que es siglo XX, todos estos movimientos vanguardistas lo que estaban buscando era dar una respuesta estética. Entonces, yo no pensaría necesariamente que es de otro artista, pero un artista que sí tenía más inquietudes. Dicho esto, uno podría entender que el arte del siglo XX, de hecho, estaba llena de esto, de inquietudes. Entonces, no hay que descartar que un artista pueda hacer eso, ¿verdad? Que pueda desarrollarse en diferentes temas o en diferentes estilos. Y para muestra un botón, uno encuentra dentro de la obra de Jacques que no solo hizo pintura y escultura, sino que además trabajó diseño de moda. Acá tal vez nos perdemos un poco, ¿verdad? Como alguien dice, bueno, pero ¿cómo saltas de la escultura a la pintura y al diseño de modas? De hecho, no era tampoco común en el siglo XX. Cuando uno piensa, el ejemplo es como muy paradigmático, ¿verdad? Pero el mismo Picasso con el ballet ruso desarrolló diseños de, de trajes para las puestas en escenas, ¿verdad? No solo estuvo trabajando con ellos escenografía y toda la parte como de ambientación en el ballet ruso, sino que además hay bocetos de Picasso de diseño de vestuario. Entonces, creo que el artista del siglo XX uno lo tiene que entender como una persona o un grupo de personas o intelectuales que estaban buscando respuestas estilísticas y estéticas donde fuera, ¿verdad? No era como una limitación. Entonces, cuando a mí Gloria me decía, bueno, pero es que entonces no sé si es como el mismo artista. Bueno, sí, es que es la misma persona con diferentes inquietudes estilísticas, que es muy del siglo XX, dicho sea de paso, ¿verdad? No es como que uno diga, bueno, no sé, esta idea ahora que está de que el artista es casi que una marca y como marca tiene que ser reconocible. Bueno, eso pasa un poco después, ¿verdad? Eso tiene que ver con la comercialización del arte. Eh, Dicho esto, me gustaría además hablar del gran trabajo que han hecho ella y doña Noemí, que
tiene que ver con los espacios y las pertenencias de Jax. Esta fotografía no es, a pesar de que hay muchos de estos objetos que uno se puede encontrar en Copey, esta fotografía es documental y no está necesariamente en Copey, em, sino que estaba en Paseo Colón, porque la espacio original o la casa de Jax o el taller donde producía Jax no estuvo en Copey hasta mucho tiempo después. Entonces, básicamente, todos estos objetos los trasladan de su locación original, que era Paseo Colón, a Copey de Dota. Entonces, dentro de estos objetos encontramos varias cosas que uno podría señalar. Por ejemplo, esa lámpara que está al lado izquierdo en la pantalla es una lámpara. Él diseñaba también objetos utilitarios como lámparas, además de las otras disciplinas que les mencioné. Y llama la atención que en el fondo esta pintura uno la podría entender. Vean que los colores son planos y son colores directos del tubo, pero es una mezcla entre el fauvismo y el cubismo. Y evidentemente trabaja estéticas abstractas, es decir, las formas son reinterpretaciones de formas, no son figuras reconocibles como tales en la realidad. Entonces, bueno, los objetos se rescataron. Aquí podemos ver además que, vamos a ver, aquí hay más fotos. Inclusive ese escritorio, que era el escritorio de Jax, y la silla están en Copey. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que dentro del proyecto que se mueve desde el Paseo Colón a Copey, inclusive mueven la biblioteca personal de Jax. Y uno podría ver en la biblioteca sus influencias que están directamente relacionadas con el siglo XX. Me gustaría enseñarles un videito de la galería Casa Maurer como para que se den una idea de lo que les estoy hablando, porque sorprende un espacio que se vuelve casi que un viaje en el tiempo y que además llama la atención por la zona en la que está, que tiene unos paisajes espectaculares, pero uno no se espera esto. Entonces, bueno, acá está, esta es la galería Casa Maurer. Vean los diseños de lámparas, estas piezas que están de fondo en la pared de figuras perdón, de arte abstractos o, eh, sí, geométrico. Eran las que me consultaba Gloria y me decía que si se parecían a las otras llenas más de color puro como el fauvismo. Y era donde yo le decía, bueno, es que ahí habría que ver los años donde se produjeron porque eran años muy prolíficos en la producción de arte. Y bueno, ahí vemos las esculturas en sus pedestales. Esta es la entrada propiamente a la galería. Em, un trabajo realmente muy desarrollado, muy bien desarrollado. Em, Vemos cómo inclusive hay luces focales, halógenas. Me comentaban cuando fui, yo solo he ido una vez, tengo muchos deseos de seguir aportando y trabajando con ellas, que fue el primer salón de baile de la zona. Entonces además tiene como ese carácter histórico que se revive y que es un lugar de encuentro. Y bueno, em, quería hablar como de algunos puntos que veo en este proyecto. Primero, creo que esta idea de honrar el talento olvidado, como primer aspecto, uno podría pensar que este reconocimiento que hace la galería a un artista excepcional cuyo trabajo se mantuvo oculto durante décadas representa un gran reto, ¿verdad? No solo el traslado de piezas y la conservación de piezas, sino el diseño que han ido procurando en la sala, de un espacio transitable donde se pueda visitar y se pueda comprender más de un artista que nunca expuso. Sí, también la valoración. Estas piezas representan un legado plástico que merece ser apreciado y celebrado como un diálogo intercultural que vive el artista. Vean que esta contextualización en el modernismo, en una obra que se crea entre Costa Rica y Francia, nos ayuda a reflexionar cuáles son los referentes que inclusive en la plástica nacional, los artistas que han producido aquí en el país estaban permeados y permeadas de muchas influencias de las vanguardias del siglo XX. A nivel de inspiración, uno podría pensar que su obra nos recuerda la importancia de preservar y divulgar. De hecho, al parecer Jax había dejado como un presupuesto para poder abrir un espacio así, para inaugurar un espacio así, y ojalá que nuevos talentos se gesten en zonas donde tal vez
nos alejamos un poco de la GAM y esto es un tema que últimamente está muy en boga porque ahora más adelante voy a hablar un poquitito de esto de la gentrificación, donde las comunidades y los esfuerzos independientes y autónomos se crean. Yo sé que es un gran trabajo el que están haciendo. Ofrecen la posibilidad de que nuevos talentos artísticos y culturales tengan esa iniciativa, ¿verdad? Son motores importantes en zonas donde la oferta cultural y artística tal vez es más limitada. Entonces, felicitar el gran trabajo que están haciendo, que lo puedan sostener y seguir trabajando. Em, la Casa Maurer es un espacio para la preservación, como les decía, está ubicado en la zona de Copey de Dota. La galería ofrece un ambiente único para disfrutar del arte y está rodeado de la naturaleza, ¿verdad? Estos escenarios de montaña tan particulares y tan hermosos que tenemos en el país y desde su misión, ¿verdad? Y el compromiso que está entrecomillado, porque esto es directo de la administración de Casa Maurer y del Rincón del Artista, uno podría encontrar que el planteamiento está así. Actúa como una plataforma de presentación y proyección del talento artístico en sus diferentes expresiones. Muy concreto, muy puntual, me parece que como objetivo está muy bien planteado a partir de la obra y el patrimonio artístico que están resguardando. Pero además nos encontramos esto es un poquitito la descripción que tienen en el menú del café del artista. No me voy a detener, bueno, por ahí les dejo la imagen del texto para que no se me haga más largo el videíto. Pero sí les podría decir que el lugar es muy acogedor, algo que creo que vale la pena rescatar. Les decía que iba a hablar de la gentrificación, pero les voy a hablar en positivo de algo que Gloria me estuvo comentando y que creo que es muy valioso. Ya regresamos a esta imagen, pero ella me decía que el café de El Rincón del Artista es producido ni siquiera en la zona, en el cantón, en el distrito, o sea, en el espacio más cercano, que los productores de café con los que ella está trabajando son independientes, son pequeños productores y bueno, pues creo que eso es una contrarrespuesta. Ahora que salió este tema del conejo malo, donde todo el mundo está aparentemente muy ilusionado con lo que él está proponiendo. Yo creo que hay que recordar que en Costa Rica esto se viene hablando desde hace un buen rato, ¿verdad? Tal vez no es de mucho conocimiento, pero la gente de La Voz de Guanacaste ha hecho toda una investigación de la gentrificación que está. Por cierto, hay que apoyar iniciativas de periodismo independiente como La Voz de Guanacaste. Entonces es un tema que ya se está hablando. Yo sé que ahí estoy pasándome desde la zona norte, ¿verdad? Hasta las montañas de la zona de Los Santos, pero eh, sí creo que hay que apoyar las iniciativas locales, que es lo que me decía Gloria, que ella procura que los proveedores sean de la zona y procura mantenerlo dentro de la gente, que son pequeños empresarios que producen esto un café excelente, la verdad. No se puede decir de otra manera. Es café de muy alta calidad, de los mejores cafés del mundo. Y además uno podría decir que el ambiente, al estar rodeado de arte y poder reflexionar en el tema, enriquece la experiencia. Es un espacio para conectar con otros amantes del arte, compartir ideas y disfrutar de esta agradable atmósfera. Entonces, bueno, vean que muy completo lo que están proponiendo tanto en Casa Maurer como en el Rincón del Artista. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en la comunidad? Bueno, yo creo que fomenta la cultura, el fomento cultural. El espacio ha despertado el interés por el arte en la comunidad local y yo sinceramente veo que tiene muchas posibilidades de desarrollo. Evidentemente, y esto lo veía el otro día en Desayunos, el programa de la Universidad de Costa Rica, donde entrevistan a un grupo que se llama No Gentrificación, que uno como costarricense, evidentemente no es que está en contra del turismo, ¿verdad? El turismo se puede promover. El problema es cuando hay desplazamientos socioeconómicos, ¿verdad? Son dos conceptos distintos. Pero aquí se está atrayendo los visitantes, inclusive de diferentes partes del país, ¿verdad? Aquí en Arte en Costa Rica, que es una comunidad solidaria que apoya el arte tico, eh, incentivamos a que la gente vaya. A mí me parece que
Bueno, una sorpresa, vean qué escenario más espectacular, ahí donde está la flechita, está justo ahí está ubicado eh, Casa Maurer y el Rincón del Artista. Les voy a dejar evidentemente el punto de la descripción para que puedan ir, pero Casa Maurer promete ser un punto de referencia para el arte en Copey de Dota, brindando una contribución necesaria para el fomento de la identidad cultural en la región y de estos diálogos culturales, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, pero es francés, ya expliqué que las vanguardias europeas sí tienen una incidencia en Costa Rica. Puntos claves, la preservación, la Galería Casa Maurer es una iniciativa importante para preservar el legado del artista y dar a conocer su obra. Además, brindan talleres y actividades que fomentan la educación artística y cultural en la comunidad. Y desde Arte en Costa Rica, como creador, productor, editor y divulgador de arte en Costa Rica, yo me uno a la iniciativa, les deseo que puedan seguir avanzando en su proyecto, que puedan seguir desarrollando lo que está pasando acá en Casa Maurer. Creo que no, no está de más darnos una vueltita, ir a visitar, tomarnos un café e investigar, aprender más de las influencias que ha tenido el arte en Costa Rica. Pero además yo quería hablar de las iniciativas independientes. Cuando se crean iniciativas independientes y se busca apoyar y crear más espacios y divulgarlos, en lo personal muy agradecido con el recibimiento que tuve cuando fui. Yo iba como un visitante más y terminamos hablando de arte y de cultura, entonces muy por eso estoy haciendo esta iniciativa. Pero les decía ahora que hay que apoyar La Voz de Guanacaste, que es un medio independiente. Arte en Costa Rica, y básicamente están viendo todo el equipo de producción, de edición y de guiones. También, si alguien desea apoyarme, lo pueden hacer. Y no dejen de visitar espacios de este tipo. Si alguien además tiene alguna iniciativa propia, que es una iniciativa pequeña o que quieran conversar conmigo, me pueden contactar. En el perfil de YouTube están mis contactos y me pueden buscar. Entonces, nada, les dejo en los comentarios toda la información y espero que sigamos viéndonos en próximos episodios. Que estén bien. Chao.